Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Harry Brown Araúz, soy el director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales y en nombre de todas las personas que trabajamos en el CIEPS, quiero agradecerles su presencia y darles la bienvenida a este acto de presentación del informe de la segunda encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS. Ya que les he dado las gracias, permítanme hacer algunos agradecimientos específicos. Yo prefiero hacerlos al inicio porque son importantes y para no correr el riesgo de dejarlos al final y olvidarlos. El primer agradecimiento es para el municipio de Panamá, que nos ha permitido utilizar este lugar, específicamente para el señor Carlos Ábrego, que es el administrador del parque. No lo veo por aquí, creí que le iba a ver, pero bueno, aunque no esté presente, quiero agradecerle a Carlos Ábrego que nos ayudó desde el principio a entender cómo podíamos ubicar este acto correctamente en el Parque Urracá. Quiero agradecerle también a los magistrados del Tribunal Electoral que nos permitieron imprimir el documento, que creo que ya han estado recibiendo a tiempo. Especialmente al magistrado Eduardo Valdés Escoferi, que fue quien se encargó de abrir el espacio en la programación de la imprenta del Tribunal Electoral. Quiero agradecer también su presencia a los miembros de la Junta Directiva del CIEPS. Es muy importante para nosotros sus consejos y su apoyo, no solamente presencialmente en este acto, sino durante toda la gestión del centro. Y quiero dar un agradecimiento también muy especial al equipo administrativo del CIEPS. Siempre lo he dicho en muchas ocasiones, este tipo de actos y otras actividades académicas que realizamos no son posibles sin el apoyo de nuestro equipo administrativo. Quiero mencionarlas a Marlene Tuñón, que es la administradora del CIEPS, esa que está allí, que está saludando, a Elisette Ho, que está al lado de Marlene, a Lilo Villarreal, que no está de vacaciones, pero también hizo posible este acto, a Luciano Gordón, que es el señor que está allí, y también agradecer a Claudia Cordero, que es la encargada de las comunicaciones del CIEPS, que fue quien corrigió todos los textos, los diagramó, ilustró, todo eso es trabajo de Claudia, así que a este equipo maravilloso que tiene el CIEPS, quiero agradecerle públicamente todo su trabajo. Quiero contarles qué es lo que estamos presentando, ¿no? La misión del CIEPS es producir conocimiento para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en los sectores público y privado. Eso lo hacemos generando conocimiento fundamental, haciendo investigación fundamental. Y dentro de esa investigación fundamental para las políticas públicas, desde el principio nos pareció que había un espacio importante para hacer estudios de opinión desde el ámbito público. En Panamá se hacen otros estudios de opinión, pero siempre nos pareció que había un espacio para estudios de opinión desde el ámbito público. Entendiendo que los procesos de formulación de políticas públicas son precisamente procesos en los que participan muchos actores. A veces se tiene la concepción de que es una tarea principalmente del gobierno. Y sí, el gobierno es un actor importante, pero también son igualmente importantes, dependiendo de cada política pública, la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de los sindicatos, de los medios de comunicación, de las iglesias, de la comunidad en general. Las políticas públicas son productos, la comunidad científica también, son productos de la sociedad. Esas son las políticas públicas, son sobre todo un producto de la sociedad. Y nos parecía que en Panamá
se han estado formulando políticas públicas sin tener en cuenta cuáles son los diagnósticos o no teniendo suficientemente en cuenta los diagnósticos que hace la población. O sea, ¿qué es lo que la población quiere? O sea, cómo ellos entienden sus problemas. Eso debería ser un insumo fundamental para la formulación de políticas públicas y creemos que esa información faltaba. Pero no solamente los diagnósticos que hace la población, sino también cuáles son las soluciones que la población entiende que deben tener esos problemas. Si nosotros tomamos en cuenta el diagnóstico que hace la población de sus problemas y las soluciones que les parecen viables, tendríamos políticas públicas mejor formuladas y además legítimas políticamente. Por eso nosotros hacemos estos estudios de opinión, para fortalecer los procesos de formulación de políticas públicas y para fortalecer en sí mismas las políticas públicas que produce la sociedad. En ese sentido, el cuestionario que nosotros aplicamos no es una ocurrencia de las personas que trabajamos en el CIEPS. Algunos y algunas de ustedes participaron con nosotros en el seminario que hicimos a finales de abril, principios de mayo del 2019, un seminario que llamamos Las Preguntas de la Democracia. Y se llamaba Las Preguntas de la Democracia porque íbamos a formular preguntas para el cuestionario que pensábamos aplicar. Y en ese seminario taller participaron académicos y académicas internacionales, expertos y expertas, participaron académicos y académicas nacionales y expertos de la sociedad civil para tener un diagnóstico compartido sobre el país. Y a partir de ese diagnóstico, entonces formulamos las preguntas. En aquel momento, estoy hablando de 2019, nosotros para orientar la discusión, le presentamos a las personas participantes en el seminario una hipótesis. Para ordenar la discusión, que es la siguiente: que las asimetrías en el acceso a bienes y servicios básicos impactan el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales. Esa hipótesis fue aceptada durante toda la discusión. Estábamos abiertos a que aparecieran otros diagnósticos, pero la discusión terminó validando esa hipótesis que proponíamos y ha terminado siendo la hipótesis mediante la que organizamos todos los estudios de opinión del CIEPS. La primera encuesta la realizamos en octubre de 2019. Fue la primera encuesta de ciudadanía y derechos y cayó la pandemia. Y la segunda encuesta pudimos salir a hacer trabajo de campo en el 2021. Y hemos tenido la maravillosa oportunidad de poder hacer un seguimiento en cómo era el país antes de la pandemia. Esta encuesta la hicimos cuando no nos imaginábamos que esto iba a pasar, y en el 2021 pudimos aplicar las mismas preguntas. La gran mayoría de las preguntas las repetimos y tenemos una visión de cómo ha cambiado la opinión pública y en buena medida el país tras el impacto, o cómo está cambiando tras el impacto de la pandemia. Y con este informe queremos empezar a dar respuesta a una afirmación recurrente que apareció desde el primer momento, desde las primeras semanas de la pandemia, que decíamos que nada será igual, ¿no? No sabíamos bien lo que estaba pasando, pero teníamos la certeza de que nada será igual. Y esta encuesta, este trabajo que hemos hecho, que compara 2019 con 2021, nos permite comenzar a entender qué cosas no se quedaron igual y cuáles sí. El informe que han recibido tiene 6 secciones. Además de las 6 secciones, tiene un prólogo de la historiadora Patricia Pizurno, que no pudo venir hoy, que nos pareció que era importante para poner en perspectiva los datos y las gráficas que hay, en perspectiva histórica. También quiero agradecer a la historiadora Pizurno haber escrito ese prólogo. Además del prólogo hay 6 secciones, como les decía. Una primera sección que se llama más concentración de poder, mayor percepción de corrupción y mayor ambigüedad democrática. La segunda sección está titulada Una severa contracción económica y una paradójica apuesta por lo público. La tercera sección es llamada
continúa la inequidad de género en los hogares panameños. La siguiente sección se llama La discriminación persiste durante la pandemia. La quinta sección está dedicada a la desconfianza y la tensión en la búsqueda de movilidad social. Y la sexta sección está dedicada a la asimetría digital y al acceso a la información. Ya voy cerrando con esto. ¿Por qué estamos en el Parque Urracá? Precisamente, no solamente por la pandemia, que se recomienda estar en espacios abiertos, sino porque realmente nosotros hacemos este estudio de opinión para la sociedad. Y creemos que un centro de investigaciones, sobre todo cuando tenemos un producto de este tipo, si queremos entregárselo a la sociedad, tenemos que acercarnos a la sociedad panameña. Y nos pareció buena idea pues hacerlo en el parque, para realmente salir de la torre de marfil académica y poder acercarnos a la gente. Obviamente el documento también va a estar en nuestra página web a partir de este momento, se puede encontrar en nuestra página web y descargarlo. Estamos dispuestos y queremos discutir estos hallazgos con toda la sociedad panameña, en los sindicatos, en las ONGs, en la Asamblea Nacional, en los gremios de empresarios. Queremos, porque hay mucha información que les puede interesar específicamente. Pero estar en el parque simboliza y concreta esa vocación de acercamiento a la sociedad panameña. Y no hemos querido hacer una conferencia acartonada, que quizás puede haber sido interesante, pero nos pareció mejor tener una conversación. Y para esa conversación hemos invitado, y afortunadamente nos aceptaron la invitación, la diputada suplente Valquiria Chandler y el sociólogo Danilo Toro y John Subinas, que es miembro del CIEPS. ¿Por qué están aquí Valquiria Chandler y Danilo Toro? Porque son muy representativos de varios de los actores que creemos que pueden utilizar ventajosamente esta encuesta. Valquiria es diputada suplente, conoce bien la Asamblea Nacional, es una mujer joven, es feminista y es ambientalista. Y además afro. Yo creo que en este panel los afros estamos sobre representados, también cosa que no suele suceder. Entonces creemos que Valquiria puede traducir esta información para distintos segmentos de la población, de la misma manera que lo haría Danilo, que es sociólogo, que está vinculado a una universidad pública y que además es un hombre de medios. Todos conocemos a Danilo Toro a través de los medios de comunicación, pero además es exfuncionario público. También conoce bien la administración pública del país y todavía eres funcionario desde la universidad pública, desde la universidad tecnológica, y John Subinas, que es sociólogo y que es uno de los cerebros y el gran ejecutor de los estudios de opinión que realiza el CIEPS. Entonces, ya pasando a la conversación que vamos a tener, yo le advertí a los contertulios que no necesariamente haríamos presentaciones, sino que conversaríamos y sabiendo que seguramente quieren dirigirse a ustedes antes de contestar la pregunta, yo voy a plantear una primera pregunta para animar la conversación. Esa primera pregunta sería: ¿cómo creen ustedes que puede ser útil este documento a la sociedad panameña? Le paso la palabra a Valquiria. Muchas gracias, Harry. Gracias al CIEF, a todo el equipo CIEF, y gracias a todos que, traspasando la virtualidad de estos 2 años, han asistido a este llamado y están aquí presentes porque sin duda le importa este instrumento y el diagnóstico que de aquí se arroja. Es importante para mí iniciar sabiendo ante qué estamos. Las encuestas son una fotografía del momento. Son transversales, pero es lo que va a plasmar la realidad en un momento determinado, y aquí Harry lo ha expuesto de muy buena manera. Empezaron en un 2019, les atraviesa la pandemia, y así como la ciencia se alienta o va avanzando según cada descubrimiento que se hace, según esas curiosidades, en el debate político solamente puede avanzar si se dan discusiones y en espacios como estos. Me encanta
que no se han quedado desde la comodidad de un aire acondicionado y no es un documento para discutir entre académicos o entre intelectuales. Porque la validez o que realmente esto funcione para algo va a ser en la medida que se transforme en realidades. Poco se puede lograr con insumos de este tipo si no se logran traducir a la sociedad. Muy probablemente muchos de nosotros conocemos la percepción de desigualdad, de corrupción, brechas económicas, porque estamos en espacios que se conocen, pero si no tenemos cifras, si no se mide, no existe. Ahora podemos tener una herramienta con medición, con una población tangible. Incluso una parte que me importa muchísimo, que es la parte de discriminación, queda sentada específicamente qué provincias del país son las que la quejan más. La manera más útil de poder emplear este documento es pudiéndolo llevar de manera fáctica a espacios distintos de los académicos, de los tradicionales, de las ONGs, que pensaría yo que antes y durante la pandemia ya estamos familiarizados con estos datos. Nuestra labor es poder aterrizar un lenguaje técnico en las comunidades para que se conozca el diagnóstico y entonces con esto poder transformar las realidades. Porque si este documento no circula y si no se democratiza, de poco serviría el esfuerzo de John, de Harry, de Claudia, de todos los que invirtieron su tiempo, que es el principal activo de un ser humano, si no baja a otras capas que, como se evidencia en el documento, son las que más han sufrido las desigualdades, yéndome un poco más allá, han sufrido todo el devenir de los gobiernos post-invasión de Panamá. Gracias, Danilo. La misma pregunta y adelante, conversemos. Bien, ¿cómo le puede... ¿Está bien? ¿Ustedes? Sí. Ok. ¿Cómo le puede ser útil a la sociedad? De tres formas, a mi criterio. Número uno, esto es información. Esto es información levantada, procesada, sistematizada y con valor agregado, está analizada. Así es que lo primero que les pediría a los sectores de esta información es que la hagan llegar de alguna forma, por cápsula, por señales de humo, por vacuna, por la que sea, pero que la hagan llegar a los tomadores de decisión. Y cuando digo por cápsula es porque normalmente los tomadores de decisión no tienen el tiempo, no se toman el tiempo, el trabajo de leerse un documento de más de 2 cuartillas. Entonces, lo importante es poder encapsular la información, pero hacérsela llegar. Por protocolo, la información completa, pero para razones de utilidad, encapsularla, porque tomar decisión sin información es correrse un terrible riesgo. Entonces, esto tiene que ir a los tomadores de decisión. Segundo, como tiene abundante valor agregado, desde el principio, lo que escribió Patricia Pizorno aquí es sencillamente exquisito. Esto tiene que llegar al ámbito académico. Por una sencilla razón, porque allí la gente se forma. Y desde el punto de vista del diagnóstico, yo soy de los que reconozco que tenemos en nuestra sociedad un terrible déficit de formación de criterios. Y esto ayuda a la gente en formación a tener criterios. El problema es con la gente que cree que tiene formación, lo que creemos que tenemos formación. Eso, ahí hay mayor grado de dificultad para salvar a alguien. Pero en el mundo académico, la gente que está en formación obtiene mucho beneficio recurriendo a fuentes como esta. Y en tercer forma, haciéndosela llegar a través de medios de comunicación, también en forma capsular, al público en general. Porque nosotros somos
bastante solipsistas. Tenemos cuando digo nosotros me refiero a nosotros como panameños, tenemos la creencia y a veces la convicción de que, y lo decimos, no es que Dios es panameño, somos diferentes, aquí eso no es así, que somos distintos, ¿no? Y eso ocurre porque no solemos contar con imágenes de nosotros mismos que sean relativamente precisas. No tenemos con frecuencia buenas herramientas que reproduzcan nuestras imágenes. La imagen es un resultado de la luz. Y esto le aporta luz a la gente para que la gente se forme imágenes sobre sí mismo. Y para darse cuenta si de verdad pues Dios es panameño, si somos bien diferentes a los demás, o si corremos los mismos riesgos que corren otros pueblos, que corren otras sociedades, los mismos peligros, o también si tenemos las mismas ventajas. Así que esas son las tres formas en que podemos sacarle beneficio público a esto. Gracias, Danilo. John, ¿cómo tú lo ves desde el Centro de Investigaciones, habiendo hecho todo el proceso que nos llevó a obtener este informe? Claro, yo en principio lo empezaría por poner en valor este instrumento como herramienta democrática e inclusiva. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque desde CIEPS hemos diseñado una herramienta que, a diferencia de las otras firmas encuestadoras, Latinobarómetro o la POP, encuesta en todas las provincias y en todas las comarcas. ¿Y por qué no se encuestaba en todas las provincias y en todas las comarcas? Porque, por ejemplo, en la zona del Darién, en la comarca en Verabonán, en Gunayala, esa área solo suma el 2.8% de la población. ¿Y qué hace esto? Que en los diseños muestrales, tanto de la POP, de Latinobarómetro, generalmente para un país con esta población se suelen hacer encuestas de entre 1.000 y 1.500 personas. Y entonces les corresponden unas 15 o 20 entrevistas. Para ese número de entrevistas, pues tanto los organismos multilaterales como las propias firmas encuestadoras, Latinobarómetro y la POP, pues no se preocupan. Y lo que hemos hecho es generar dos muestras, una muestra específica para todo el país y otra muestra específica para esas áreas que tienen menos población y que no se les va a encuestar. Por lo tanto, ya de ahí tenemos un valor de inclusividad importante. Yo también no me voy a detener mucho en lo metodológico, pero creo que es importante. Cuando hablo de que es una herramienta democrática, lo digo también pensando en algunas de las claves por la que hemos pasado antes de pasar a encuestar a las personas. Hemos hecho grupos focales con diferentes perfiles, rurales, urbanos, de diferentes niveles de estudio, de diferentes orígenes, y a través de ellos hemos identificado la forma más adecuada de dirigirnos a los encuestados. En ese sentido hemos tratado y hemos hecho todo lo posible porque este lenguaje no sea un lenguaje académico, técnico, ni siquiera sea el lenguaje de la ciudad de Panamá, sino sea el lenguaje de toda Panamá y que incluya a todos los territorios. Por lo tanto, ya tenemos una fotografía que incluye a todas, o sea, tenemos este criterio de inclusividad. Otro elemento que yo creo que es muy importante es esta diversidad. Yo creo la encuesta ha sido capaz de identificar que existen diferentes preocupaciones. Le llamamos diferentes agendas políticas. Por ejemplo, ahora enciendes la televisión, la radio y parece que la única preocupación y el único problema del país es la corrupción, es lo que atraviesa todos los discursos, todos los debates. Pues bueno, en nuestras encuestas hemos detectado que las personas que tienen un peor acceso al bienestar, no es esa su principal preocupación, es el desempleo. ¿Cuánto tiempo se dedica a hablar sobre el desempleo y la precariedad en los debates y en el espacio público? Pues poco, bastante poco. El tema de la corrupción está eclipsando todas las otras inquietudes, ¿no?
Yo creo que esa es una de las virtualidades más fuertes que tiene esta herramienta, visibilizar estos debates, estas agendas que no se visibilizan, no se hacen presentes en la agenda pública. Estas son para mí... Gracias, John. Yo quería preguntarles también, porque como John ha dicho, pues el estudio es muy, muy diverso y ha sido muy incluyente, incluye muchos tipos de preocupaciones. Quería preguntarles a Valquiria, a Danilo, a John, de todos los datos y todas las reflexiones que se encuentran en el documento, que son muchas, a pesar de que el documento al final parece bastante delgado, sí hay mucho dato, mucha reflexión. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención en función de ese cambio que ha habido del 2019 al 2021? Gracias. En estos 2 años y medio que he podido estar en la Asamblea, es evidente el desgaste de las instituciones políticas, como lo mencioné, un sistema económico-político y social post-invasión que no ha llamado a levantar a todo el país o a esa prosperidad económica pese a un acuerdo o pacto de Bambito y otras medidas que se tomaron. Esto se ha agravado en la crisis de la pandemia. A mí me sorprendió mucho el eje que habla de discriminación. Contrario a lo que yo pensaba, 8 de cada 10 panameños reconocen que existe la discriminación en Panamá. Y digo contrario a lo que yo pensaba porque como feminista, como joven, como mujer negra, cuando yo hablo de una discriminación en Panamá, muchas veces se me dicen, no, en Panamá no hay discriminación, somos crisol de raza, puente del mundo, etcétera, y se minimiza las distintas discriminaciones. Y quiero detallar un poquito las distintas discriminaciones porque este estudio no se basó solo en discriminaciones étnicas, sino que aborda algo muy de estos tiempos, que también es la preferencia sexual de las personas. Y a mí me sorprendió encontrar que en la provincia donde la mayor cantidad de panameños se identificaron con discriminación fue en Los Santos, que yo hubiese pensado que iba a ser en Colón porque yo pensaría que era un tema étnico. No, aquí ya está en debate, ya se está hablando de un tema de discriminaciones a razón de preferencias sexuales, que es importante, y que en medios de comunicación tradicional, así como se ha elegido convenientemente desde el privilegio hablar de la corrupción y no del desempleo, nos es más cómodo hablar de discriminaciones étnico-raciales que de hablar de discriminación por una motivación de tu sexualidad. Seguido podemos encontrar que está la comarca Nove y curiosamente Bocas del Toro, incluso Colón, que es donde tradicionalmente se concentran poblaciones en su mayoría afrodescendientes, aunque es elevado, fue menos el porcentaje de discriminación de los compañeros noves. Es decir, que aquí en Panamá existe una mayor discriminación si usted es un panameño de una población originaria. Y esto pasa por un abandono, por una invisibilización institucional a los panameños de comarca, donde nos gusta decir que somos solidarios, donde en un inicio de clase regalamos 3 cuadernos a los niños y hacemos colectas, pero el resto del año no son incluidos en presupuestos, no son incluidos en esquemas de salud, no cuentan con infraestructuras de carretera. Estamos en una era digital y por favor intenten conectarse en la comarca. No llegan estos sistemas y cómo, acabando de pasar una pandemia, que las clases eran con una virtualidad, cómo aspiramos que esos jóvenes puedan educarse y salir del círculo de pobreza si no hay un acceso universal a la educación. Esto a mí me gustó mucho porque, como creo que hemos coincidido los tres, tenemos una herramienta, contamos con cifras, con un estudio real que nos va a decir que no es nuestra percepción, no es algo que nos dijeron, sino es algo que está documentado, es un muestreo que tiene a población y a personas que tradicionalmente son olvidadas. Aquí entonces podemos saber que temas como esterilizaciones sin consentimiento en poblaciones indígenas pueden darse porque son poblaciones indígenas, porque no tienen un acceso a internet que vayan a denunciar, porque no tienen una educación, porque no son
hablantes del idioma español, aunque son panameños, son noveparlantes, y el acceso a la información pasa porque la persona entienda en su lengua natal qué está pasando. No basta con que yo, sentada en mi privilegio, te informe y te diga en español qué está pasando si tú no tienes la capacidad de comprenderlo. Entonces, herramientas como estas, como bien indica el profesor, el licenciado, nuestro profesor Toro, nada hacemos si los tomadores de decisiones no se mojan, no se empapan con estos documentos. Y antes de iniciar, yo le comentaba a Harry que nuevamente, desde el privilegio, muchos colegas en la asamblea sienten que lo están haciendo fabuloso, porque claro, si usted llega con un camión refrigerado lleno de jamones, las personas se les van a acercar. No necesariamente porque usted goce de popularidad, sino porque se está atravesando por una necesidad. Pero si usted tiene estos insumos y la capacidad de entenderlos y la voluntad para transformar las realidades, puede conocer realmente qué es lo que aqueja el ciudadano, qué es lo que está pasando, y también la inmediatez. Cómo lo que de pronto, ante una contienda electoral en el 2019, antes de la pandemia, ha cambiado ahora. Ahora no es un tema solamente de corrupción. La corrupción, por supuesto que está mal, nos roba los recursos. Pero si yo tengo hambre, si mi nevera está vacía, si yo no es que tengo un empleo informal, no tengo un empleo, hay otros temas que me van a preocupar. A mí me va a preocupar el caso de Brecht si yo tengo mis 3 golpes de comida. Si no, el panameño de a pie, el panameño de su careta en Metrobús, no va a entender cómo esto lo va a afectar. Quiero decir algo, ya que tocaste el tema de la discriminación, que me dices que es quizás el tema que más te llamó la atención. Yo creo que uno de los hallazgos más interesantes que tenemos en función de la discriminación es donde los panameños y las panameñas dicen cuál es el ámbito, el lugar donde más discriminación hay. Y nos dijeron que es en el lugar de trabajo. Yo creo que eso plantea, como decía John, o sea, nosotros estamos planteando temas, pero para entenderlos en Panamá. O sea, el CIEPS es un centro internacional, tenemos un pie, digamos, en las discusiones académicas internacionales, pero estamos haciendo ciencia para comprender también a Panamá en el marco de lo internacional. Y yo creo que eso plantea una agenda muy interesante, no solamente para el mismo Ministerio de Trabajo, obviamente están ocupados con los asuntos que tienen, que a la gente le importan mucho los salarios, pero también hay que entender los lugares de trabajo como lugares de discriminación. Y eso se tiene que atender desde el Ministerio de Trabajo, pero también desde los sindicatos. Creo que también deberían ocuparse de ese tema, que no se discriminen en los lugares de trabajo, y también los gremios de empresarios. O sea, nos plantea una agenda distinta. Hay problemas en Panamá que no estamos atendiendo, quizás porque no están en la agenda de discusión, y creemos que la encuesta ayuda a verlos y a empezar a entenderlos. Danilo, la misma pregunta. De todo lo que hay allí, ¿cuál quizás fue el asunto, el dato, la reflexión que más te llamó la atención? Bien, estaba revisando mis notas y voy a escoger de las 3 que más me llamaron la atención. Al final diré una, ¿no? La primera cosa que me llamó mucho la atención, a modo de conclusión, es que tenemos una democracia tan frágil, pero tan frágil, que no estamos dando cuenta que se nos derrama entre los dedos. Con COVID nos hemos dado cuenta de una realidad que era común y era ordinaria y era invisible, pero que ahora vemos la importancia cruda de las pequeñas y medianas empresas en Panamá, lo que ellas representan desde el punto de vista de un empleo seguro, y lo que ellas representan al desaparecer desde el punto de vista de la inseguridad laboral. Pues bien, hay una significativa caída de las pymes en lo que a valoración de ellas respecta, que es un modo de vida increíblemente importante en este país. Junto a eso, hay una baja valoración de los sindicatos. Y junto a eso, las iglesias, que tienen
una excelente reputación, tienen poca capacidad de influencia en la gente. Conclusión, hay una terrible crisis de representatividad y de modelos, de paradigmas en nuestra sociedad. Es terrible la crisis. Por consiguiente, está golpeado un perno de la sociedad. La representatividad está estructuralmente carcomida. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Lo segundo que me llamó la atención tiene que ver con la educación. La educación me luce fallida. No es una cosa de este momento, no es una cosa de este periodo gubernamental, es un fenómeno acumulativo que ya es grosero. Y fíjense que en esta encuesta la educación está poco valorada. Y eso es terrible, ¿eh? Esa es la válvula, esa es la puerta de salida de la solución social desde el punto de vista institucional para la gran mayoría del mundo. Y en Panamá está devaluándose. Y por último, y no menos importante, tiene que ver el hecho de que este trabajo, esta reflexión basada en datos sistematizados nos pone frente a prioridades. Y me llevó a una discusión de niño que yo tenía, porque yo pasé de la ciudad de Colón, en un ambiente microcosmopolita, porque Colón con 16 calles usted veía ahí de todo, en la década del 60, a un ambiente radicalmente distinto, a vivir en un ambiente absolutamente rural, en el Boquete de la década del 70, en mi adolescencia, en donde no había, a duras penas había televisores, en la década del 70 en Boquete. Cambié bruscamente. Pero fíjense que el cambio de la vida urbana, con ciertas comodidades, a la vida rural, con ausencia de esas comodidades, no significó pérdida de felicidad. Es decir, usted podría encontrar en ese entonces, en gente rural, que no tenía un montón de comodidades que había urbana, un estado de ánimo feliz, un estado de ánimo satisfactorio. La persona del campo, el que cosechaba café, el que cosechaba tomate, el que cosechaba zanahoria, vivía tranquilamente feliz. Hoy día, las insatisfacciones por necesidades primarias nos llevan a un pleito que cae en cascada y que independientemente de que usted tenga mucho o poco, la insatisfacción sigue siendo alta. Entonces eso nos dice que hay un daño psicosocial que nos está diciendo, no importa lo que tengas, el estado de ánimo tiene un incremento en el grado de confrontación, de belicosidad, de animadversión. Y ese estado de ánimo cada vez tiene mayores expresiones en nuestra sociedad. Gracias, Danilo. Hay otros datos en la encuesta, yo no los recuerdo todos, que tienen que ver precisamente con la satisfacción de las personas, con las actividades que realizan, cosas por el estilo. Ese tema está abordado, como lo dice Danilo. Le hago la misma pregunta a John sobre su dato, su reflexión favorita, pero como te conoces muy bien el documento, tú lo hiciste, quisiera que también reacciones a lo que ha comentado Valquiria, ha comentado Danilo, sobre la discriminación y sobre la debilidad de nuestra democracia. Hemos estado trabajando mucho en democracia también. Sí, a mí, bueno, conectando con lo último, luego voy a lo de Valquiria. Lo de la democracia me ha llamado mucho la atención, francamente. ¿Y en qué sentido? Nosotros hemos analizado la valoración de la democracia que hacen los diferentes segmentos sociales en función de su acceso al bienestar. Entonces, históricamente se ha pensado en la filosofía materialista y otros enfoques que las personas que no son bien tratadas por su democracia, ¿cuál va a ser la reacción? Pues que se vuelven autoritarios, reaccionan de forma violenta. Pero lo que hemos encontrado en la encuesta es otra variante que nos ha dado a mi compañero y Sergio y yo
y a mí una línea de trabajo muy interesante, que es la indiferencia frente al sistema político. Esa era una respuesta que no nos esperábamos. Es decir, en la encuesta se visibiliza, se hace patente que 4 de cada 10 personas que tienen un acceso deficiente al bienestar les da igual que el régimen sea una democracia o una dictadura. Es decir, las instituciones no nos valen. Y una de las respuestas normales a este tipo de enfoques es, claro, es que son ignorantes, es que no saben, y lo que descubrimos haciendo más cruces y más análisis es que la sociedad no está respondiendo con los recursos y los bienes básicos que se había comprometido a aportar. Es decir, tanto la educación, la salud, o sea, elementos que son básicos de la construcción democrática, de la construcción constitucional, incluso de las cartas de los derechos humanos, no se cumplen. Entonces, ¿por qué las personas a las que no se les cumplen eso que no es un privilegio, es un derecho, ¿por qué van a estar vinculadas a la democracia? ¿Por qué les van a parecer atractivo este sistema? Pues obviamente no lo es, y es esa reacción, esa indiferencia tan fuerte a la democracia lo que nos ha parecido muy potente y muy interesante. En relación a la discriminación, sí, en el 2019 fue aplastante el dato, fue 9 de cada 10 de los panameños se sentían discriminados, y en esta nueva ola es también mayoritario los que se sienten discriminados. Pero hemos visto que existe una multiplicidad de discriminaciones, no solo género, también existe orientación, raza, también situación económica, dónde vives, pero nos han llamado poderosamente la atención, y ha salido en 2019 y en 2021 las ideas políticas. Las personas se sienten discriminadas por sus ideas políticas, en un contexto supuestamente, según la mayoría de las imágenes que se hacen de este país, el país de los temas financieros, del canal, ¿cómo puede ser lo político? Pues sí, efectivamente, lo político tiene un papel sustancial en la discriminación aquí en Panamá, ¿no? Hay personas y eso es algo que francamente ni Harry ni yo esperábamos que iba a suceder, y es algo que estamos siguiendo muy atentamente. Sí, miren, una de las cosas en las que están trabajando John y Sergio es precisamente en entender la relación, les decía que es la hipótesis de estos estudios de opinión, la relación que hay entre democracia y bienestar. Y lo hemos hecho desde ese punto de vista porque nos ha parecido que en los estudios de democracia hay como cierta tautología de pensar que la democracia se fortalece principalmente fortaleciendo las instituciones de la democracia, los partidos, las elecciones, la gobernabilidad. Eso obviamente es importante, pero algo estaba faltando. Lo que nos están diciendo los datos es que realmente, entre comillas, el fortalecimiento de la democracia pasa por satisfacer las necesidades materiales de las personas. Y los datos son muy claros. John y Sergio están trabajando en entender no solamente esa relación para Panamá, sino también para América Latina. Y ya han estado planteando en distintos foros esa hipótesis, y es muy provocadora. La ciencia política ha cambiado. En la década de los 60, de los 70, esa era una discusión muy, muy vigorosa. La democracia económica, la democracia social. Luego pasamos en la década de los 90 a hablar de las instituciones, que son importantes. Pues creemos que hay que volver esa discusión vigorosa que había sobre la democracia social y la democracia económica para fortalecer, llamémosle, la democracia política. Y en el informe hay varios datos al respecto para entender cómo la democracia se está debilitando, o el apoyo a la democracia se está debilitando en Panamá. No lo han mencionado, pero hemos encontrado que de los segmentos etarios que menos apoyan la democracia es la juventud, los jóvenes.
Las personas de 50 años o más, todos los que somos del siglo pasado, pues hemos tenido algún otro tipo de experiencias que han hecho que valoremos importantemente la democracia. Los jóvenes no. Entonces hay que pensar también en el futuro, en manos de quienes estamos dejando la democracia. Hay que trabajar en el fortalecimiento de la democracia en general y sobre todo digamos, en la cultura democrática de la juventud panameña. Si no quieren hablar de otro, hay muchos datos, pueden comentarlos también, pero les hago otra pregunta. Ya Valkyria había hablado de eso al inicio. Yo planteé que las políticas públicas son un producto de la sociedad, de la discusión que hace de la sociedad, digamos, el forcejeo y los pulsos que hace la sociedad en distintas arenas como los medios de comunicación. Las políticas públicas se discuten allí y a veces se ganan en los medios de comunicación, a veces se ganan también en las calles, sacando gente a las calles, quienes pueden sacar gente a las calles, y también se deciden en la Asamblea Nacional o en el órgano ejecutivo. Y normalmente pensamos que el actor central de esas políticas públicas es el gobierno en general. Bien, digamos que el gobierno lo es sin duda, pero además del gobierno, ¿con qué actores ustedes creerían que sería muy importante la multiplicidad de actores que hay en Panamá, tratando de recordar cuáles son los actores influyentes, con quiénes habría que hacer el mayor esfuerzo para hacerles llegar esta información? Gracias. Sin duda, el panameño de a pie, inicié hablando de esto, que no solamente este esfuerzo se quede en la academia o en la intelectualidad, porque muy probablemente muchos de los aquí presentes manejaban cifras preliminares, conocen la situación, tienen el concepto de las desigualdades, pero hay que hablar con las bases, con los sindicatos, que como ya mencionaron y como evidencia el documento, los sindicatos son una de las instituciones más devaluadas actualmente. Han perdido la credibilidad, tienen un desapego, esa falta de cohesión social y muchas de las reivindicaciones en materia de derechos humanos que ha alcanzado la sociedad pasan por un trabajo, pasan por un esfuerzo colectivo de los sindicatos. Hay que hablar con las ONGs. Particularmente yo invito a que esto sea discutido en las universidades. Ahí es donde tenemos que transformar. Todo pasa por la educación. Difícilmente, y Harry lo mencionó, aquí esto evidencia palabras textuales que los jóvenes, los menores de 50 y en un rango, probablemente los jóvenes que están 18 a 29 años, tanto les da que exista democracia a que exista un autoritarismo. Puede ser porque no vivieron una época de persecución, la ausencia de la democracia, pero los millennials, que tradicionalmente se les suele menospreciar, le quitaron tanto que le quitaron el miedo. Es una sociedad, son unos jóvenes que crecieron con un nivel de expectativa, que se les decía que existía una meritocracia, que si tú estudiabas, que si tú te formabas, ibas a tener acceso a una mejor calidad de vida. Y aquí nos puede decir, no solamente el IPEL, sino salgan y hablen con personas en este rango etario que conozcan, jóvenes panameños graduados con maestría ingresan al sistema laboral con un salario de $800. ¿Qué hacemos con $800? Aquí en Memes, en forma de relajo, ha salido que te cuesta menos un litro de cerveza que el litro de gasolina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué yo voy a estudiar? ¿Para qué tengo la maestría? ¿Para qué cumplí con ese requerimiento social de formarme si al final tengo una situación precaria? Yo no puedo acceder a un préstamo, no me puedo emancipar de la casa de mis padres. ¿Cómo voy a empezar una vida de familia? ¿Cómo voy a poder también tener mi salud mental, un paseo el fin de semana, una ida al cine, si precariamente puedo con una canasta básica que en el último mes subió $11? Entonces, ¿cómo uno le va a explicar los beneficios de la democracia a estos jóvenes que estudiaron, que crecieron libres, que tuvieron acceso a otros idiomas, si cuando usted va a ver la democracia que representa? Aquí seguimos con una clase política desgastada, desprestigiada. Aquí lo mencionaron, ya los partidos políticos no suelen ser instituciones de credibilidad, al punto que si el día de mañana surge alguna iniciativa autoritaria, contraria a la democracia, participativa y que puede que vulnere derechos humanos, el bolsón electoral, que como política les digo que es importante a la hora de poner a los tomadores de decisiones, se puede decantar
¿Qué es lo que está pasando al lado en Colombia? Están agotados el sistema de derecha de Uribe y Petro parece una idea atractiva, porque la mayoría de los colombianos de nueva generación dicen, ¿y yo qué gano con la democracia? ¿Para qué voy a estudiar si los tomadores de decisiones mínimamente saben contar, saben dónde están parados, tienen una formación y acaban tomando decisiones, haciendo políticas públicas, mandando un país, son sus jefes y no están preparados? Entonces, ¿cómo se vende? ¿Cómo vamos a defender una democracia que costó sangre, que costó unas luchas generacionales, que costó reivindicaciones? Porque la democracia no solamente pasa por la parte interna. Muy bien, en el prólogo me encantó que se hablara de una huelga inquilinaria, se habló todo lo que pasó post-invasión, se habló incluso de que en la pandemia, en el 2020, llegamos a tener una recesión económica mayor a la que existió en el 88 con un Noriegato. ¿Cuántos panameños saben que en este momento, en este siglo, en el país de los barcos, en el país del centro bancario, llegamos a tener una constricción económica mayor que en una dictadura? Pero esto no se ventila en los medios, esto no está en foros de debates. Entonces, la información es poder, y voy un poco más allá. La indiferencia es violencia. Tenemos una sociedad alienada, tenemos una sociedad fragmentada, tenemos una sociedad donde esa falta de cohesión pasa por la discriminación, pasa por la falta de vínculos colectivos, que se agudizó más en una pandemia donde se nos prohibió reunirnos, se nos prohibió pensar de manera colectiva y difícilmente los pueblos pueden avanzar de manera individual. El desarrollo de ninguna aldea, de ningún pueblo se hubiera dado a través de un solo individuo, y ahora tenemos que ver cómo se reconstruye. Muchos de los niños que acaban de reincorporarse o que por primera vez están yendo a las clases tienen que pasar también por un tema de salud mental. Hay muchos bebés y niños que no están acostumbrados a convivir, que les molesta el ruido. Entonces son temas que tenemos que hablarlo, porque no es bueno, pasó la pandemia, estamos mejor, nos vacunamos, ojalá nos quitemos las mascarillas, pero raspemos un poquito la pintura y no tengamos ese análisis simplista de, bueno, vamos a seguir adelante porque hay que reactivar la economía. ¿Cómo lo vamos a hacer si no trabajamos en el activo humano de la sociedad, que no cree en instituciones políticas, que tampoco cree mucho en las iglesias? Y me preocupa porque de todas las instituciones, gracias, las que siguen contando con un poco más de credibilidad son las iglesias, no solamente las católicas, sino que en pandemia surgieron las evangélicas, y lo puedo entender. Ante crisis el ser humano se aferra a la fe y tiene criterios mágico-religiosos para intentar subsistir en momentos de penuria, lo puedo entender. Pero están formando, están dando las herramientas para combatir las desigualdades, van a tratar de trabajar contra distintos tipos de discriminación en un Estado que estamos muchos peleando porque sea laico, como a tintas medias lo dice una Constitución, donde se pelee sin que sea una manera fundamentalistas, prerrogativas y derechos humanos de hace más de 200 años que deberíamos haber adquirido. El 8M salimos a marchar las mujeres porque todavía aquí en Panamá, con un fallo de la Corte Suprema de hace un año, magistrados androcentristas nos dicen que no podemos decidir sobre la autonomía de nuestros cuerpos. Todavía necesitamos tener cierta edad, o todavía, palabras más, palabras menos, que un marido autorice si yo puedo o no decidir esterilizarme. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pasa el canal, iPox Panamá, fabuloso. Pero eso a mí como mujer, ¿cómo me funciona? Si niñas de 8 años son obligadas a tener niños. Sí, te paso el micrófono. Sí, es que quiero aprovechar lo que dice Valquiria para poner un poco en contexto la pregunta que hice, porque hay un dato, unos datos, una reflexión en el informe que nos ayuda a contextualizar. Nosotros tenemos allí dos preguntas clásicas, digamos. La valoración de los actores, y estoy con la pregunta de ¿a quién debemos llegar? ¿A quién le debe ser útil esto? Tenemos la valoración de los actores y la gente nos dice
cómo valoran, si bien, mal, muy mal, si muy bien, a distintos actores, a las iglesias, a los medios de comunicación, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los bancos, entre otros, al gobierno. Y tenemos otra pregunta, que es la influencia de esos actores. Y ahí las personas hacen su valoración, y eso, basados en un marco teórico, nos ayudó a generar, está en el documento, un mapa de poder, que es la relación entre influencia y valoración. Y el mapa de poder es muy elocuente, sorprendentemente elocuente. Resulta que el poder se ha concentrado en Panamá de 2019 a 2021. El poder, los actores con mayor influencia y con mejor valoración en el 2019 eran las iglesias, los bancos y los medios de comunicación. Y en el 2021 se ha concentrado ese poder. Solamente quedan con buena influencia y con buena valoración los medios de comunicación y los bancos. Son quienes tienen el poder en la sociedad panameña. ¿Dónde queda el gobierno? Se preguntarán. No tiene una buena valoración, pero la gente tampoco le reconoce suficiente influencia. Y yo decía esta mañana, bueno, ¿quién manda en Panamá? Bueno, la autoridad la tiene el gobierno, pero el poder, ¿quién lo tiene? Por eso es que hago la pregunta, ¿a quién debemos llegar? ¿A quien tiene la autoridad o a quien tiene el poder? Esa es la pregunta, ese es el contexto de la pregunta. Danilo, John, no sé quién quiere contestar. ¿Quién quiere seguir comentando? Bien. Teóricamente el poder lo tiene la gente, pero la gente no es consciente de que tiene ese poder. Por lo tanto, lo cede con facilidad. Es como cuando usted tiene una prenda valiosa, pero como no sabe que es valiosa, la regala, la entrega, la empeña, hace cualquier cosa con la prenda, pero menos le saca el provecho que le podría sacar. Entonces, el poder radica en la gente, pero es un poder no reconocido. Ahora, ¿por qué no es reconocido ese poder? El trabajo me llevó a mí a dos consideraciones. ¿Por qué hay esta desviación del poder? Porque al final, muchos de los tomadores de decisión, y cuando lo hablo en perspectiva de serie de tiempo, en términos históricos, en Panamá, muchos de los que llegan al poder, siempre bajo el estandarte de que están representando a los electores, en realidad comienzan y terminan representándose a sí mismos y no a los que le transfirieron, le delegaron poder. Bueno, aquí hay dos observaciones que me llaman la atención a la luz de este estudio. El primero es la degradación de la educación como un proceso de liberación de la gente. El autoritarismo, y a mi criterio tenemos una educación terriblemente castrada por el autoritarismo, esa es una definición que yo he hecho de la educación desde hace años en Panamá y que todavía la considero vigente. El autoritarismo tiene una tendencia, yo diría que hasta biológica, ¿no? Somos mamíferos y bueno, la manada tiene su macho alfa, su hembra líder, uno ve a ver y fíjense cómo hay árboles que delimitan su espacio, el pino no deja que nada se pegue en su rayo de sombra. Es decir, es fácil ser autoritario. Tenemos una tendencia en la biosfera de ser autoritario. La democracia hay que aprenderla. La democracia es una conducta que hay que aprender. Por lo tanto, ya tiene un grado de dificultad. Pese a que reporta mayores ventajas, tiene un grado de dificultad enorme. Entonces, nos resulta como ser autoritarios. Y nuestro proceso educativo no cumple con los dos históricos valores o razones de ser de la educación. El primero, y eso es tradicional, hoy en día hay mucha discusión sobre el tema, ser el mecanismo más eficaz y confiable para transmitir y resguardar los valores de la sociedad. Y el segundo, ser, ¿no?, la punta, el impulso para que haya una mejoría en la calidad de vida de la sociedad. Ninguna de esas dos cosas usted la puede reportar hoy día en Panamá como algo que puede constatar a escala mayoritaria. Fíjense nada más cómo se ha comportado el crecimiento de la mancha urbana sobre el distrito de Panamá. Y en las tres direcciones, norte, este y oeste,
tenemos extensiones increíbles de gente que está viviendo en condiciones terribles en asentamientos espontáneos. La tasa de crecimiento de los asentamientos espontáneos, que son centenares ya, Mili presentó hace poco unas cifras, ahí está, y no hay forma de acortarlo. Y espere que baje la marea aquí, échese un paseíto por el paso marítimo del corredor, mire hacia Parque Lefebvre, espere que mañana háganlo, y van a ver todo ese nauseabundo espectáculo de desperdicios que desemboca allí en Parque Lefebvre y que se filtra a los humedales de San Francisco. Esas son señales de que la educación no está cumpliendo su función. Los basureros que hay por toda la ciudad, en todos los barrios, sobre todo en los barrios más populosos. El segundo problema, o el segundo hecho que pone de relieve esta degradación, es la disfunción de la ley. Este trabajo también ayuda a verlo. La ley tiene una función primordial, básica, primitiva, esencial. La ley debiera igualarnos, porque nacemos con diferencias. Diferencias biológicas, diferencias históricas, con herencias, uno, otro sin herencia. Entonces el papel de la ley debiera ser igualarnos lo más posible para que se eviten una serie de traumas colectivos. Pues bien, la ley cada vez nos iguala menos, o como dicen en otros países, iguala a uno más que a otros. Entonces, esa disfunción educativa y esa disfunción legal nos hacen un escenario terriblemente riesgoso y nos hacen inservible la democracia, nos las hacen absolutamente inservible, porque no tienes ni medios ni fines. En sociología se le dice a eso anomia. No tiene los medios para cumplir algunos fines. Entonces, al final del camino, ¿para qué democracia? Echemos suerte con la autocracia, con el autoritarismo, que eso es más eficaz. Eso resuelve instantáneo. Eso es un riesgo que estamos corriendo de manera creciente. John, ¿con quién hacemos el mayor esfuerzo? Yo creo que la encuesta de ciudadanía y derechos básicamente es una conversación con la ciudadanía y en el propio informe la ciudadanía nos da muchas pistas. Desde luego hay que divulgar este informe entre la sociedad, pero yo creo que debemos divulgarlo entre quienes tienen más poder. Y quienes tienen más poder, según este informe, pues son los poderes financieros y los poderes mediáticos. Creo que es interesante también identificar cómo los poderes mediáticos, los medios de comunicación, están atendiendo a una serie de agendas políticas de unos grupos concretos, personas que tienen mayor bienestar, que se corresponde con este discurso donde la única o una preocupación preponderante es la corrupción en una situación de una crisis social tan fuerte, ¿no? Y vemos que las personas que sufren esta situación de menor bienestar tienen otra serie de preocupaciones, el desempleo, la pobreza, etcétera, etcétera. Y esa serie de preocupaciones no están presentes en los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que ahí debería ser uno de nuestros focos o uno de nuestros objetivos, atender a lo que nos han dicho la propia ciudadanía, que ha identificado dos sectores sociales los más influyentes. Pues si queremos transformar la realidad y cambiarla, creo que hay que atender a los sectores que tienen más capacidad e influencia para transformarla, ¿no? Pues ellos, los mismos panameños nos han dicho el camino. John, no entregues el micrófono, un mensaje final ya para cerrar. Bueno, yo podría estar hablando días. La verdad es que me he dedicado a trabajar en este estudio. He ido al terreno, he ido
he visitado a este maravilloso país que a mí me encanta, llevo 21 años viviendo y cada vez que vengo y lo visito me sorprende, ¿no? Es un país con una diversidad y una riqueza impresionante. De hecho, hay una cosa que los panameños no hablan bien de su país. Tengo que venir yo a hablar bien. Eso es algo también significativo, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos en nuestras manos una herramienta muy interesante, que es recoger las demandas y el debate de la ciudadanía, y es seguir trabajando y seguir entendiendo lo que las demandas y el sentir de estas demandas que hay en esta diversa sociedad. Danilo, un mensaje final. Lo primero es agradecer que esto está disponible. Esfuerzos como este nos ayudan a revisar nuestra tarea y nuestro compromiso. Y como mensaje final, simplemente quiero pedirles que compartamos con otra gente nuestras preocupaciones sobre los valores que tenemos como sociedad. Y cuando digo los valores, revisar si de verdad nos interesa ser un país en el que la democracia esté, revisar si de verdad es un país en el que la educación represente ese y otros valores, y en el que la educación sirva de plataforma para el cambio social, revisar si la vida legal tiene o no fronteras con la vida ilegal, y aunque no las tenga, si la vida ilegal cumple su función de garantizar derechos de forma mínimamente equitativas para la gente. Ese es mi mensaje, ¿no? Revisar aquellas cosas que damos por supuestas, porque podemos salir, porque podemos ir a comprar algo que queremos comprar en un día, porque podemos gritar lo que queremos gritar, porque queremos hacer, entre comillas, lo que nos dé la gana. Tal vez esa gana ya está con creces predeterminada por factores de poder que no lo sentimos, pero que están determinando nuestras conductas y lo que se supone que son nuestras decisiones. Gracias, amigo. Valquiria. Gracias, agradecida con CIEF por redefinir temas que deberían ser los del debate nacional. Hay que posicionarlos, y para eso simplemente dejo el mensaje, una frase que me inspira y que es apostolado de vida. Vamos a pasar, ya que tenemos esto, de la indignación a la acción. Gracias, Valquiria. Como les dije, el documento lo pueden encontrar en la página web del CIEPS, cieps.org.pa, pero también los tenemos impresos, los vamos a estar distribuyendo. Quiero nuevamente agradecerles a todas y a todos su presencia, y espero que tengamos oportunidades específicas para seguir discutiendo con mayor profundidad este informe de la segunda encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos. Buenas noches y muchas gracias.